Buenas tardes con todos, soy Ulises Israel Panebra Núñez, médico residente de psiquiatría del Hospital Víctor Larco Herrera. En esta oportunidad les traigo una tele-IEC que tiene de título Signos de alarma del trastorno del espectro autista. Quisiera empezar mencionando que en el Perú el 97% de las personas con trastorno del espectro autista no están diagnosticadas debido a múltiples factores. Dentro de estos tenemos la falta de información, la falta de personal especializado y carencias de políticas en salud pública. En el caso del trastorno del espectro autista, es importante recordar que estamos hablando de una condición del neurodesarrollo. Cuando decimos la palabra condición, estamos haciendo referencia a algo que nos va a acompañar a lo largo de toda la vida. En el caso del TEA, principalmente se caracteriza por dos cosas. Por un lado tenemos el déficit persistente en la comunicación e interacción social. Y por otro lado tenemos a los patrones del comportamiento restringidos y repetitivos. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de estas dos grandes características del TEA. Con respecto al déficit persistente en la comunicación e interacción social, vamos a citar algunos ejemplos que nos podrían hacer sospechar de un posible cuadro de TEA. Nos debe llamar la atención, por ejemplo, cuando nuestro niño no es capaz de establecer un contacto visual adecuado. Esto quiere decir que cuando uno conversa con él, por ejemplo, no nos mira fijamente o no nos mira directamente, sino que más bien desvía la mirada hacia los lados. También nos debería llamar la atención cuando no responde al llamado por su nombre. Asimismo, si es que no muestra expresiones faciales, no es capaz de expresar, por ejemplo, felicidad, tristeza, enojo o sorpresa. También en esta etapa de la niñez va a ser muy importante valorar el tipo de juego que realizan nuestros niños. Si es que nuestros niños siempre está jugando solo y no es capaz de realizar un juego interactivo con otros niños, también nos debería llamar la atención y un posible deterioro en esta esfera. Con respecto al hecho de que no canten, ni bailen, ni sean capaces de actuar, por ejemplo, frente a los padres, también podría ser un signo que nos haga sospechar de TEA. Con respecto a los patrones del comportamiento restringidos y repetitivos, podemos citar, por ejemplo, al tipo de comportamiento obsesivo que tienen a veces estos niños con el orden que tienen hacia sus juguetes, por ejemplo, cuando los ordenan de manera específica y sobre todo si es que se irritan o se molestan por algún pequeño cambio que pueda haber, eso también debería hacernos sospechar de un posible cuadro de TEA. Del mismo modo vamos a ver con cierta frecuencia que estos niños pueden repetir palabras y frases una y otra vez, lo cual se llama ecolalia. Al mismo tiempo también la ausencia del juego imaginativo y el hecho de enfocarse en ciertas partes de los objetos o juguetes. Por ejemplo, si es que nosotros le entregamos un carrito de juguete, estos niños se van a centrar solo en una parte del juguete, por ejemplo en las ruedas. También hay otro tipo de signos, por ejemplo, ciertos movimientos, aleteos con las manos de forma repetitiva o el mecer el cuerpo de un lugar a otro o incluso el girar en círculos sobre su mismo eje o el saltar de puntas de los pies constantemente nos debería hacer sospechar en un posible cuadro de TEA. Y como mencioné anteriormente, el hecho de irritarse ante cambios mínimos también podría hacernos sospechar de este cuadro. Bien, como ya hemos visto en la diapositiva anterior, hay muchas situaciones que nos podrían llevar a sospechar de un posible cuadro del espectro autista. En este caso vamos a recapitular algunos de los principales signos de alarma que podrían servir a los papás o a los cuidadores primarios de estos niños. Por ejemplo, el hecho de que eviten el contacto visual o no mantengan un adecuado contacto visual es muy importante y es considerado un signo de alarma. Del mismo modo, el que tengan esta ecolalia que ya mencionamos anteriormente, es decir, que repitan palabras o frases que ellos escuchen una y otra vez.
Del mismo modo también ellos se van a alterar pues de manera muy frecuente frente a cambios mínimos o cambios menores en su entorno. Los intereses obsesivos también se pueden ver con mucha frecuencia, el hecho de que tengan un orden muy estricto para sus juguetes o para ciertos objetos en casa es también algo que llama mucho la atención en estos niños. El hecho que aleteen con las manos, que muevan el cuerpo, que den vueltas en círculos o que tengan movimientos repetitivos es algo que nos debe llamar también mucho la atención y es considerado un signo de alarma. También hay que recordar que estos niños van a tener reacciones inusuales frente a diversas texturas, frente a diversos sonidos, olores que ellos pueden ver o sentir. Entonces, probablemente, ¿no? Si hacemos un ejercicio práctico, capaz les puede molestar ciertas texturas de alimentos o las etiquetas a veces de la ropa o ciertas texturas, por ejemplo como la lana o algún otro tipo de tela les puede incomodar mucho. También es frecuente escuchar, por ejemplo, que cuando les cae un poquito de agua a la ropa, pues inmediatamente se quieren quitar el polo porque no soportan ese tipo de sensación, ¿no? Entonces, eso sería quizás algo importante a recapitular dentro de esta diapositiva, aparte de todo lo que ya hemos mencionado anteriormente. Luego de haber citado estos principales signos de alarma y haber mencionado las situaciones que nos podrían llevar a sospechar en un posible cuadro de TEA, ahora vamos a ver qué debemos hacer si es que sospechamos de autismo, ¿no? Bien sea en nuestro hijo, en nuestro sobrino o en cualquier familiar que nosotros tengamos. Es importante saber que se necesita una evaluación completa y exhaustiva por parte de los especialistas. Idealmente debería ser el psiquiatra de niños y adolescentes o en su defecto el psiquiatra general. El diagnóstico de TEA se realiza mediante el uso de toda la información recopilada en la historia clínica, la observación y existen algunas pruebas de apoyo que podrían ayudarnos, ¿no? a mantener nuestro diagnóstico, pero principalmente el diagnóstico de autismo es clínico y está basada en toda la serie de antecedentes del niño o en este caso del paciente. Bien, como comentario final de la presente TLIEC, quisiera indicar que es de suma importancia detectar signos de autismo temprano, ya que de esta forma nosotros podemos tener una intervención más oportuna, lo cual puede tener un impacto significativo en el desarrollo y la calidad de vida de estos niños que se ven afectados por este cuadro. Aquí mostramos la bibliografía utilizada para la presente TLIEC. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.